La noche era cálida y el cielo estaba lleno de estrellas. A pesar de las luces de la ciudad, todavía era posible verlas allá arriba. El joven sintió el particular aire cálido que anuncia el verano en su rostro cuando salió del Met. Había sido una noche memorable. Su sensibilidad artística le aseguraba que esta noche de estreno haría historia en el arte americano. George Gershwin era sin duda un talentoso compositor, y el concierto con la banda Whiteman que acababa de tocar esta noche era la mejor que había escuchado de Gershwin. Rapsodia en azul. Ese era el nombre. Ese era un buen título, pensó. Le hizo una señal a su chofer que lo estaba esperando para hacerle saber que había decidido caminar hasta su casa esa noche. El aire de la noche y algo de ejercicio le harían bien. El joven encendió un cigarrillo tranquilamente y comenzó a caminar por la calle con su paso característico. Parecía como un sueño el sentirse tan libre, tan vivo después de 8 años de opresión. Era tan grande el cambio que le tomó algo de tiempo acostumbrarse. No es que se quejara. La sensible introducción de Gershwin aún resonaba en sus oídos, al recordar su vida en los últimos meses. La temporada había sido todo un éxito, y los nuevos proyectos para el próximo otoño le mantenían entusiasmado. Ahora podía ir a casa a leer las nuevas obras por su propia cuenta. Podría saborear las líneas al leerlas en voz alta, sin importar qué tan tarde quisiera quedarse despierto. Nadie lo amonestaría por hacerlo y nadie lo molestaría a él. Por primera vez se sentía dueño de su propio destino. Desgraciadamente tenía que admitir que había sido una victoria difícil de ganar. El último año de vida de Susana había sido una experiencia miserable para la joven. Sin importar qué tan nefasta hubiera sido su relación, nunca había deseado su muerte. ¿Cómo podría? Ella había sido una criatura débil y atormentada con pobre alma. Además, sus dolencias físicas habían sido tan duras con ella que merecía su compasión y no su resentimiento. Todo lo que había ocurrido en el pasado se había ido. El médico había dado la noticia de la muerte inminente de Susana a principios de 1921. No hubo nada que hacer más que esperar. Él había tenido varios meses para aceptar la verdad y para prepararse para el momento final antes de que realmente sucediera. Sabía que una vez que ella se hubiera ido, tenía que tomar una serie de decisiones y que algunas de ellas no iban a ser muy agradables. El mismo día del entierro de Susana, supo exactamente lo que tenía que hacer. Una semana después del funeral de Susana, se había sentado a hablar con la señora Marlowe de una vez por todas. Aún recordaba eso. «Creo que hay algunos asuntos urgentes que tenemos que tratar, señora», le dijo sentado en la sala de su casa. La mujer se había quedado simplemente en silencio, como esperando lo peor de este joven, en cuya casa había vivido durante más de 3 años. Ahora ella ya no tenía la excusa de ser su suegra y estaba lista para ser expulsada de su casa tarde o temprano. Ella era consciente que no era muy estimada por el joven actor. «Creo que hemos llegado a un punto donde nuestros caminos deben separarse, señora Marlowe». Él espetó optando por el método directo. «Sabía que esto pasaría», respondió la mujer con expresión agria. «Solo requiero de un par de días para empacar mis cosas, Terris. No voy a seguir imponiendo mi presencia por más tiempo». «Se equivoca, señora Marlowe. No estaba diciendo que usted debe dejar esta casa. De hecho, estaba hablando de todo lo contrario», respondió ligeramente. La señora Marlowe abrió la boca, pero de ella no escapó ningún sonido. «He alquilado un departamento en la villa. Me mudaré allí mañana por la mañana. Si no le importa, señora, llevaré conmigo los muebles de mi habitación y del estudio. El resto está a su disposición», explicó. «Pero esta casa», la mujer logró pronunciar. «Fue de Susana desde el principio. La compré para ella. Así que creo que es justo que usted se quede con ella», añadió. Entonces sintió que la información necesaria había sido transmitida. Se puso de pie mientras buscaba algo en el interior del bolsillo de su chaqueta. «Aquí»,
dijo extendiéndole a la mujer un sobre grande. Estos son los derechos de la casa. Están registrados a nombre de Susana. Aunque ella nunca tuvo tiempo de escribir un testamento, y siendo usted su madre, no creo que tenga ningún problema en reclamar la propiedad. También hay un poco de dinero en el sobre. Pensé que podría utilizarlo mientras decide qué hacer con su vida de ahora en adelante. La mujer recibió el sobre sin decir una palabra, sin saber cómo responder a ese regalo inesperado. En el fondo de su corazón, la señora Marlowe sabía que ella y su hija lo habían ofendido terriblemente, por lo que ahora era difícil entender la generosidad del joven. Mañana cuando me vaya, el chofer y la ama de llaves vendrán conmigo también. Fue decisión de ellos. Espero que no les guarde rencor, dijo fríamente. Ya veo. Apenas susurró. Una cosa más, señora, dijo antes de retirarse, con una chispa de determinación en sus ojos. Me gustaría que entendiera que nuestra relación ha llegado a su fin. Por favor, no espere nada más de mí en el futuro. Y con esta sutil advertencia, el hombre salió de la habitación. A la mañana siguiente dejó la casa sin decir una sola palabra a la señora Marlowe, quien había decidido quedarse en sus aposentos. Terry no la había visto desde entonces y deseaba que las cosas siguieran así. Incluso para un alma noble, había momentos en que tenía que terminar con la caridad. Eso había sido la parte más difícil, recordó. Sin embargo, el otro tema que en realidad no importaba era tan sencillo como mudarse a otro barrio y comenzar a vivir solo. Si hubiera conocido a su corazón hace 10 años como lo conocía ahora, las cosas habrían sido muy diferentes. Pensaba que ahora, a sus 27 años, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Pero saberlo y hacerlo eran cosas muy diferentes. Sus sentimientos se habían mantenido inamovibles. El único cambio era que ahora eran más profundos y maduros. La ausencia hace que el cariño crezca, dicen algunos. Al menos sabía que en su caso sí era así. Por desgracia, un hombre no puede alejar de su vida a una mujer un día para luego volver a recuperarla después de 10 años, como si nada hubiera pasado. La sola idea de la escena hacía que su corazón saltara de inquietud. Ahora existía el problema del periodo de luto. No podía acercarse a una mujer cuando su exnovia todavía estaba caliente en su tumba. No es que él se preocupara por las convenciones sociales, sino todo lo contrario. Creía que le había dado a Susana más de lo que ella merecía en vida, pero también sabía que Candy, como la mayoría de las mujeres, se preocupaba más por los detalles. Después de todos los errores que había cometido, tenía que mostrar cierta delicadeza para tratar de empezar algo con ella. Además, todavía se estaba planteando la cuestión de cómo iba a lidiar con sus propios miedos. Un océano de «y sí» desordenaban su mente cada vez que pensaba en Candy. Creer que ella podía aún estar interesada en él era una arrogante presunción. No esperaba tanto. Sin embargo, se atrevía a pensar que ella no le guardaba rencor. Sabía que si lo hacía, la chica tenía todo el derecho a sentirse así. Estaba firmemente convencido que todo había sido su culpa de principio a fin, pero confiaba en el carácter dulce e indulgente de Candy para que lo recibiera con amabilidad, al menos como un viejo amigo. Por supuesto, también existía la cuestión de si sería posible reanudar una amistad. ¿Cuáles eran las posibilidades que ella siguiera estando soltera? Una mujer como ella no podría ir por la vida sin despertar el interés de los hombres a su alrededor. Terry sabía que la belleza interior y exterior de Candy era un premio por el cual muchos lucharían y codiciarían. La sola idea de que estuviera casada con otro hombre le era repulsiva, pero tenía que admitir que era una gran posibilidad. Estaba consciente que sus posibilidades eran mínimas. Sin embargo, sabía que tenía que ponerse en contacto con ella para saberlo, aún a costa de hacer el ridículo una vez más. Si después del primer contacto descubría que ella era de otro hombre,
tendría que aceptarlo y desaparecer de su vida para siempre. Sus manos sudaban cada vez que su mente divagaba en esa dirección. Pensaba que el tiempo haría desaparecer sus escrúpulos. Se repetía esto una y otra vez, tratando de darse valor con ese pensamiento. Cuanto más pronto se acostumbraba a la idea de buscar a Candy otra vez, su decisión crecería también. Cuando pase el primer año, estaré listo para actuar. Ese había sido su mantra. Eventualmente el tiempo había pasado, y su corazón estaba tan nervioso como el primer día que la idea le había pasado por la mente. Él podría ser ahora un hombre adulto en su totalidad, pero cuando se trataba de Candice, todavía se sentía como un adolescente inseguro. Estoy condenado, pensó, al recordar sus sentimientos en los últimos 6 meses. Justo cuando su autoimpuesta fecha límite se acercaba, había tratado que sus planes llegaran a buen término, pero había sido en vano. Tomaba una resolución un día, solo para encontrarle defectos al día siguiente. Fue entonces cuando la cosa más extraordinaria para su joven carrera había sucedido. La Compañía Royal de Shakespeare le había extendido una invitación a trabajar con ellos como artista invitado en su temporada de invierno en 1923. Era un gran honor y un gran logro para un actor tan joven. Su madre había sido la primera en instarlo para aceptar, pero él no necesitaba de ningún estímulo. Para él era la excusa perfecta para retrasar sus decisiones por 1 mes o 2 después de la temida fecha. Sabía que estaba escapando estúpidamente de sí mismo y de sus presionados sentimientos, pero aún así aceptó la invitación. Por lo tanto viajó a Inglaterra, donde pasó los meses más exitosos de su carrera hasta ese momento, actuando en una serie de funciones diferentes. Había sido tan emocionante. La compañía había estado trabajando en Stratford-upon-Avon, Newcastle y en Londres y en otros lugares más. Por lo tanto, antes de que su mente pudiera digerir la realidad, estaba de regreso en la ciudad donde habían aclamado su Hamlet 4 años atrás. Este era el mismo Londres donde su madrastra lo había maltratado como el hijo bastardo que era. Ahora era recibido como un artista consumado, admirado y respetado por sus compañeros y por la entera sociedad londinense. ¡Qué triunfo! ¡Qué alegría hubiera sido si Londres no fuera el lugar que estaba plagado de sus recuerdos con ella! Su compromiso inicial con la compañía había sido por poco tiempo, es decir, de noviembre a enero. Sin embargo, su éxito había sido tan sólido que había recibido otra invitación para unas cuantas actuaciones durante la temporada de primavera en marzo y abril. Por desgracia para él, toda esta gloria estaba teñida por su agitación interna. Cuanto más tiempo le llevaba a decidirse, peor se volvía su humor. Todo era tan triste. Cuando sus compromisos profesionales llegaron a su fin, decidió tomar un descanso antes de volver a Nueva York. Necesitaba un poco de tiempo para comenzar a pensar seriamente en su situación y actuar en consecuencia. Regresó a Stratford-upon-Avon y alquiló una casa a las afueras, esperando que en este retiro encontrara algo de paz y finalmente reunir el coraje que le faltaba. Terry recordaba aquellos días de soledad en la vieja casa de campo como una de las etapas más importantes de su vida, porque se concentró en hacer el más profundo examen de conciencia. Pensó en 1000 maneras de producir el encuentro. Argumentó en contra de sí mismo una y otra vez, rechazando todos los métodos demasiados melodramáticos y todos aquellos demasiado prosaicos. ¿Cómo comunicarse con ella? Era la primera interrogante. No sabía dónde podía estar ella después de tantos años. ¿Podía simplemente arriesgarlo todo de una sola vez y viajar a Chicago a buscarla? ¿Dónde debía ir si fuera el caso? ¿A la mansión de los Andre? Y si lo hiciera, ¿qué le diría? ¿Cómo le haría para decirle a Archibald que estaba buscando a su prima? Si él mismo alguna vez la había dejado ir estúpidamente. ¿Podrías decirme dónde está?
se dijo a sí mismo mirando su reflejo en el espejo. Rayos, no culparía al hombre si me matara en el acto, se dijo desestimando la idea al momento. Luego pensó en las señoras del orfanato. Estaba seguro que Candy se había mantenido en contacto con ellas durante todos estos años. ¿Debía ir ahí y hablar con ellas? La mera idea de enfrentar a la amable mujer que una vez lo había recibido calurosamente en su casa le daba miedo. No podría mirarla a los ojos sin sentirme avergonzado por mi conducta. Había herido a su querida hija. ¿Cómo podía ir ahí y pedir su ayuda? Quedándose sin buenas ideas, había decidido finalmente escribir una carta. La enviaría al hogar de Pony con la esperanza que las damas pudieran redirigirla a cualquier lugar donde Candy pudiera estar. Había escrito tantas versiones de la misiva que ya había perdido la cuenta. ¿Cuál sería el texto apropiado? ¿Debía ser simple o directo? ¿Debía vertir todo su corazón en una sola carta? ¿Qué tan lejos podría llegar? ¿Un simple hola sería demasiado lejano? ¿Decir mi amor estaría fuera de lugar? ¿Podría escribir con ardiente pasión o con cautela como correspondía a una ligera amistad? Habían sido todas estas consideraciones las que lo habían atormentado cuando la mañana del 7 de mayo lo tomó por sorpresa. Era el 26º cumpleaños de Candy, así que obedeciendo a un impulso, finalmente se recompuso y desencajado envió la carta por correo con gran agitación. Incluso cuando ya estaba cerrado el sobre, le llevó 3 viajes a la oficina de correos para reunir las agallas para dejar el sobre ahí. Sin embargo, cuando lo hizo, sintió como si hubiera sido poseído por una energía nueva y empacó todas sus cosas a toda prisa, llamó a su asistente para que reservara su boleto y partió hacia América, como si una cita previamente fijada requiriera de su regreso a Nueva York de inmediato. Terry suspiró de nuevo al reconocer lo sombrío de su edificio. Había llegado el fin de su paseo vespertino. «Voy a dejar el coche en la cochera, señor», le dijo su chofer con su marcado acento italiano, mientras salía del automóvil. «¿Cree que lo irá a utilizar mañana?» «No, Roberto», dijo Terry distraídamente. «No tengo planes para este domingo». «Entonces será hasta el lunes, señor Graham», añadió el hombre a quien llamaba a su jefe por su nombre artístico, el único que Robert había conocido. El joven hizo un pequeño gesto de despedida a Roberto cuando entró en el edificio. El portero estaba durmiendo la siesta y no quiso molestarlo, así que en silencio tomó su camino hacia las escaleras. Había sido un día muy largo. Había estado fuera toda la jornada. Temprano en la mañana había desayunado con su madre, después había asistido a una larga reunión con Robert Hathaway en la compañía Stratford. Los planes para la nueva temporada comenzarían en septiembre y ya estaba exigiendo toda su atención. Más tarde había estado en una sesión de fotos e inmediatamente después un almuerzo aburrido con su procurador, como insistía en llamar a su abogado. Y el resto de la tarde había trabajado en el teatro, ensayando por su cuenta. Su velada musical en el Met había sido su forma de disfrutar un poco de un día agotador. Giró la llave y la puerta se abrió lentamente. La habitación no estaba en total oscuridad. El ama de llaves había dejado la luz del vestíbulo encendida. Terry apreció la consideración de la señora O'Malley. Gracias a eso pudo ver una mancha rosa en la parte superior de la mesa de té de la sala. Los ojos de Terry estuvieron a punto de salirse de sus órbitas, cuando entendió que la respuesta que tanto había estado esperando había llegado al fin. Prácticamente había corrido para alcanzar el sobre, pero una vez que lo tuvo entre sus manos, le tomó un tiempo para abrirlo. Estaba perdido repasando la forma de las letras, todavía pequeña y femenina como la recordaba. Entonces, después de otro segundo de vacilación, abrió el sobre y leyó lo siguiente. Hogar de Pony, 15 de junio 1924. Estimado Terry, me ha sorprendido gratamente recibir tu carta. Estoy contenta porque no estás resentido conmigo por ser tan mala amiga en todos estos años. Nunca encontré tiempo para escribirte unas líneas, ni siquiera para enviarte una tarjeta de Navidad. Te prometo que a partir de hoy
seré una mejor interlocutora. Tu idea de enviar la carta al hogar de Pony fue en realidad una muy buena idea. He estado viviendo y trabajando aquí desde hace casi 9 años. Trabajo en una pequeña clínica y ayudo a la señorita Pony y a la hermana María cuidando de los niños. Últimamente también estoy involucrada en la recaudación de fondos para nuestro querido hogar. A veces viajo a algunos lugares para visitar a nuestros benefactores, pero siempre estoy feliz cuando estoy aquí, en este pequeño campo. Estamos planeando hacer algunas mejoras en el hogar este año, ya sabes, todos estamos muy ocupados con nuestros planes. Así que ya ves, sigo siendo la misma chica poco sofisticada que alguna vez conociste, solo que un poco más grande. Annie por lo general me regaña, diciéndome que me estoy encaminando a convertirme en una solterona amargada si insisto en seguir viviendo aquí. Pero este es mi hogar, y me encanta. Bueno, me temo que vas a encontrar mi estilo de vida aburrida, en comparación con tus aventuras teatrales y tus sofisticados viajes. Pero como de todos modos parece que todavía te preocupas por mi amistad, me siento muy feliz de ser capaz de ponerme al día contigo. Atentamente, Candy. Postdata. La señorita Pony y la hermana María siguen siendo tus más grandes fans. Ellas han seguido tu carrera muy de cerca y te envían cordiales saludos. Eran las primeras horas de la madrugada cuando Terris por fin cayó dormido. La carta que él literalmente ya se había aprendido de memoria para ese momento todavía estaba descansando sobre su pecho.